No te despegues. Quédate con nosotros en el siguiente programa. El siguiente programa brinda información y difusión cultural, científica, tecnológico y musical sin fines de lucro. El contenido de los programas presentados son responsabilidad de sus productores. Vive Radio México se deslinda de los problemas de interpretaciones que se causan y agradecemos su comprensión y su preferencia. Vive la vida, vive la música, vive radio. Vive Radio. Enigmas 360 grados con Leo Pardo Peña. Estamos enfrentando una nueva realidad de información. ¿Qué tal? Muy buenas noches, sean ustedes bienvenidos a una emisión más de Enigmas 360 grados. Con ustedes, Leobardo Peña, transmitiendo desde las instalaciones de Vive Radio en la Ciudad de México. Agradecemos su presencia todas estas semanas, todos estos martes de Enigmas. Intentamos traer estos temas de actualidad, temas interesantes, y hoy vamos a tener uno de esos temas muy especiales, muy interesantes, porque como han visto en la publicidad, hoy vamos a hablar acerca de ese espacio-tiempo en donde existen esas otras realidades que intercalan, de alguna forma interactúan con nuestra realidad, y que existen algunos estudios, algunas técnicas para poder tratar este tipo de realidades que a veces les llamamos fenómenos, ¿no? Como el fenómeno ovni, el fenómeno del tiempo-espacio, el fenómeno de otras realidades. Pero esas realidades que afectan nuestra presencia o nuestro presente, pues tiene que ver también con esos espacios-tiempo como el pasado o el futuro. Y en esta ocasión, pues vamos a tener a dos especialistas que han estado con nosotros, nos han hecho ese favor de estar aquí en Enigmas 360 grados, hablando acerca del desdoblamiento del tiempo, por ejemplo. Ustedes ya sabrán a quién me refiero, que es a nuestra buena amiga Julieta Parra, entre otras muchas actividades que ella realiza. Y también ha estado con nosotros el doctor Francisco Carballo, ¿no? También, que nos ha hablado acerca de las constelaciones familiares y de esa, lo que le llaman decodificación, o también en otros términos la biodescodificación. ¿Cómo podemos sanar? ¿Cómo podemos sanar a través de estos estudios, a través de estas formas? ¿Y de dónde provienen estas realidades cuando conectamos con esas fuentes? Eso es lo que hoy vamos a tratar en Enigmas 360 grados. Compartan el video, hagan sus preguntas también, porque sin duda va a ser un tema muy interesante. Comenzamos.
como hemos prometido, va a ser un tema de lujo, va a ser un tema muy interesante. Y quiero agradecer, pues tenemos aquí en la mesa a Julieta Parra, una gran amiga. Muchas gracias Julieta. A ti, Leo. Ella es psicóloga clínica y social, facilitadora sobre la teoría del desdoblamiento del tiempo-espacio, numeróloga. Muchísimas gracias, Julieta. Ya al contrario, hemos Leo. tenido varias oportunidades de platicar. Varias. Me ha tocado vivir varias experiencias dentro de su especialidad y damos testimonio de que esto es maravilloso. Muchas gracias, Leo. Muchas gracias, Julieta. Y también tenemos aquí en la mesa a un gran amigo que es un gran gusto también que estén juntos, que podamos reunir a Francisco Carballo, médico homeópata, constelador familiar y decodificador biológico de las enfermedades. Gracias, Leo. Muchísimas gracias. También me ha tocado vivir la experiencia de las constelaciones familiares y es por ello que el motivo de esta reunión, que va a ser una charla entre amigos, porque tal vez son especialidades que tengan sus características particulares, pero me parece que siempre hay un punto de enlace, un punto de coincidencia. Hablar de dónde vienen estos códigos, esta información de este tiempo-espacio, porque hemos titulado a esta charla Pasado y Futuro, espacios que pueden reprogramar nuestra realidad. Partiendo de este tema, cada uno en su especialidad, vamos a hablar un poquito del desdoblamiento del espacio-tiempo, de esta teoría del doctor Jean-Pierre Garnier Mallet, de quien has tenido la oportunidad de estudiar de cerca, practicarla, desarrollarla, aplicarla, y dentro de las constelaciones también del doctor Bert Hellinger. Y pues empezamos un poquito a retomar este tema, que es, así como en el Twitter concentrado, que es la teoría del desdoblamiento del tiempo y que es las constelaciones familiares. Claro que sí, Leo. Por favor, Julieta. Bueno, mira, la teoría del desdoblamiento del espacio y el tiempo tiene una base donde hablamos de que el tiempo no es lineal, como nos han explicado toda la vida, ¿no? Donde estamos siempre en un tiempo presente y el pasado se quedó atrás y el futuro pues que está adelante y nosotros pues como que estamos aquí en este tiempo presente constantemente, ¿no? Pero en realidad el tiempo no funciona de esta manera. El tiempo están sucediendo los tres tiempos al mismo tiempo. Están pasando los tres tiempos al mismo tiempo, pero a velocidades diferentes, ¿ok? Y en realidad hacen una interacción, tienen un punto de intersección donde hay intercambio de información. La base de la teoría es que toda partícula en el universo es infinitamente pequeña o infinitamente grande, tiene la capacidad de desdoblarse. Okay, observamos ya que el 98% de las estrellas están desdobladas. Tenemos ya los premios Nobel, Perlmutter, se apellida, y Schmidt. Entonces, en 2011, así que lo que se observa es que el desdoblamiento es algo que se da en todo objeto que tiene partículas, o sea, todo. Y la partícula tiene dos funciones en el universo, materia y onda. Entonces, lo que hace es que busca información en el futuro, la actualiza, regresa y se actualiza la información. Esto se da a velocidades que van más allá de la velocidad de la luz, que actualmente se llaman velocidades supralumínicas. Cuando nosotros estudiamos en la secundaria y en la prepa, ni en la universidad todavía no nos lo enseñaron, ¿no? Todavía a la fecha creo que no lo están enseñando, me imagino que en universidades donde está todo muy especializado probablemente, pero son cosas realmente muy nuevas, ¿no? Los chinos el año pasado hicieron esta separación de una partícula y pusieron la otra parte en un satélite. Entonces pudieron medir que la velocidad de intercambio de información es 40 millones de veces más rápido que la luz. Y la luz viaja a 299.792 kilómetros por segundo, ¿no? Redondeado a 300.000 kilómetros, ¿no? Entonces 300.000 kilómetros por segundo, 40 millones de veces más rápido, pues es un número que se te vuela la cabeza, ¿no? No puedes ni escribir. Así que en este intercambio
¿Para qué nos sirve este intercambio? ¿Por qué las partículas hacen eso? Porque nos permite tener anticipación. Y la anticipación nos permite poder elegir potenciales o corregir potenciales que pueden ser destructivos. En realidad, sí tenemos la capacidad de estar, de hecho para eso estamos aquí en la Tierra, para estar reparando los potenciales destructivos, pues de los de allá arriba, ¿no? De los de allá arriba son los ancestros, ¿no? La familia, el árbol genealógico. Entonces, desde ahí tiene sentido el desdoblamiento. Estamos aquí para borrar los futuros potenciales destructivos que nuestra existencia ha creado, nuestra humanidad ha creado, y vamos naciendo así como montaña rusa, ¿no? Bajamos y reparamos. Y desde ahí el tema constelaciones, psicología transgeneracional, tiene también todo el sentido, y son ramas de verdad que no entre ellas no convergen, pero sin embargo están muy conectadas. Hay una íntima relación. Íntima relación en realidad, ¿no? No sé si los físicos lo sepan, pero desde la psicología transgeneracional sí. Es una ciencia, y desde la parte de las constelaciones hemos escuchado esta parte que provienen de ciertos códigos tiempo-espacio de nuestros ancestros. Hay una parte que se puede obtener desde el futuro, de algo que es lo que llamamos líneas de tiempo, ¿no? Pero también unas líneas de tiempo en retroceso. En cuanto a las constelaciones, ¿cómo funciona? Mira, pues el concepto del tiempo, como lo acaba de mencionar Julieta, es algo impresionante, es algo que la física ha demostrado ahora con todos estos aportes que nos acabas de dar, pero ya los filósofos lo intuían sin necesidad de grandes comprobaciones científicas. Por ejemplo, San Agustín decía que el alma conoce el pasado y conoce el presente porque el alma se dilata. Entonces a mí se me hace un concepto verdaderamente antiguo, pues espiritual, filosófico, interesantísimo de parte de San Agustín. De igual manera, cuando nosotros nos ubicamos en un espacio de constelaciones familiares, pues estamos abarcando realmente en el mismo espacio diferentes estratos del tiempo, ¿no? Hablamos en constelaciones de que estamos en un campo energético de la familia, ¿no? De la familia que ya no está y que sí está. Es como imaginar las estaciones de radio, las diferentes frecuencias que pueda haber, que en este mismo lugar, ahora mismo, en este mismo espacio, pues podemos pensar e imaginar con esto de los universos paralelos, que podemos tener acceso pues a información que está, como dirían los sabios hindús, registrados en los campos akáshicos, en los registros akáshicos, que están en el éter, simplemente. Entonces, cuando hacemos el trabajo de constelaciones familiares, lo que hacemos nosotros es deslindarnos del presente. No sé si te ha pasado a ti, que también lo practicas. Para llegar a un trabajo de constelaciones familiares, pues tienes que estar centrado, tienes que estar en el punto cero, tienes que llegar con mucha meditación detrás, que ese tendría que ser nuestro estado natural, ¿verdad? Un estado ¿Por qué? de paz. Pues porque vas a introducirte a un espacio sin tiempo, justamente para captar la información que cae en el campo y que va a dar origen a lo que son las respuestas que necesita esta persona para resolver el problema que viene a plantear. De tal manera que sí, el concepto del tiempo entendido como lineal es algo muy mecanicista de la física pues cartesiana, newtoniana. Ahora, con tanto descubrimiento científico, bueno, ya sabemos, pues simplemente Heráclito, el gran filósofo griego, hablaba del devenir, decía que el pasado no existe, el presente tampoco, hay un eterno fluir, un eterno momento presente, y lo hacía ejemplificar con esta frase tan conocida de que
no nos podemos meter 2 veces al mismo río, porque en tanto lo volvemos a hacer, ni nosotros ni las aguas son las mismas. Y en ese sentido, pues está el ser esencial y el ser existencial, ¿no? El ser esencial, bueno, es eso que siempre somos, que es muy atrevido lo que voy a decir, pero tenemos una conciencia crística. En ese sentido, podríamos decir que estamos muy cerca del Atman o del absoluto, y que si nos lo creemos, podemos entrar a ese campo que es el campo de Dios. Entonces, creo que me fui un poquito muy adentro. Muy profundo. Muy profundo, pero podemos... Pero es Pero entendible. sin embargo, sí se puede aterrizar en la ciencia, porque efectivamente, como lo mencionas, Francisco, desde la teoría que desarrolla el doctor Garnier, él se va a los griegos. De hecho, para desarrollar la ecuación como tal le faltaban 3 letras, y entonces hace un trabajo de investigación de más de 20 años y ahí se da cuenta que esas 3 letras estaban por ahí ocultas, y hace un trabajo tremendo en donde se da cuenta que el doble cuántico, que es nuestra partícula desdoblada, por decirlo de alguna forma, que nos está enviando informaciones constantemente del futuro para decirte: por ahí no, porque te vas a activar una línea de tiempo que no va a ser benéfica para nosotros. Lo sabían los sumerios, lo sabían los griegos, Seguro. lo sabían los egipcios, lo sabían un montón de culturas ancestrales. Entonces sí, por eso no es algo realmente nuevo. Alguien estuvo muy interesado en que esta información se fuera perdiendo, y se perdió de una forma muy importante a través de los templarios, hasta que mataron a todos todos los que tenían información. Y la última persona que tenía información por completo de el desdoblamiento del doble cuántico fue asesinada por ahí de 1500 y pico en Europa, ¿no? Se trataron de destruir todos estos escritos de diferentes culturas, porque pues es más fácil controlar a una persona que no sabe que puede elegir el potencial, que no sabe que puede realmente neutralizar los potenciales destructivos. Ahora, hablando de cuestiones, no sé si decir religiosas, porque me tiene mi esposo prohibido hablar de estos temas. Porque me pongo muy punky, ¿no? Yo me pongo muy punky, ¿no? Bueno, aquí estamos completamente libres para hablar todo esto. La cuestión, somos disidentes. Muchísimas. Ya con eso me doy permiso. La cuestión es que el desdoblamiento está realmente tangible en la Biblia, pero la interpretación que se le ha dado pues ha sido muy propicia para los hombres, ¿no? O sea, tenemos 2000 años más o menos de dominio. De entrada, en la Biblia mencionan que Yeshua era el Señor de los tiempos. Él por ahí vino a hacer un trabajo, en realidad sí, con el intercambio de los tiempos. Lo que se observa es que en el ciclo del desdoblamiento, que dura 25.920 años, está dividido más o menos en 5.000 años cada ciclo. Viene cada 2000 años un avatar, un anatar en griego. Seguro. Y entonces vino hace 2000 años Jesús, y antes de él vino, creo que Buda, y antes de él vino Mahoma, y así vamos sucesivamente, ¿no? Hacia atrás. Y lo que vinieron a hacer, pareciera, desde la parte científica, desde la teoría del desdoblamiento, es a invertir los tiempos. Es decir, hay momentos en que el doble está en el pasado, y hay momentos en que el doble está en el futuro. Ahí está la parte compleja de la cual nunca he hablado aquí. Ahondar en esa parte de los ancestros, ¿no? Exacto. Entonces, la parte espiritual sí está conectada desde la teoría cuántica, ¿no? Está Premio Nobel, Amit Goswami, ¿no? Que tiene su escuela Activismo Cuántico. Él dice: la conciencia es el estado de posibilidades de la física cuántica. Es decir, es desde ahí donde, en esta conciencia absoluta, que no necesita ni siquiera un cerebro, ¿no? Va más Seguro. allá del espacio corpóreo, no necesita un espacio temporal, puede abarcar todo. Entonces, desde ahí se conecta, creo que realmente, con el tema de lo que se llama Dios. Exactamente, y en esta divinidad como co-creadores de realidades, ciertamente hay un sistema que nos ha bloqueado estas capacidades.
pero afortunadamente hoy surgen estas formas de tratar este tema y podemos hoy acceder a esas informaciones, ¿no? Es como lo hemos hablado en algunas otras ocasiones, como hablar del trabajo del doctor Jacobo Greenberg, ¿no? Cuando nadie hablaba de la Matrix, él hablaba de un campo informacional en donde se podía acceder a ciertos códigos, a ciertas características, pero aquí entra dónde enlazan para que el público pueda entender. Tomo constelaciones, tomo esta parte de la teoría del desdoblamiento del tiempo, va un hilo conductor. Necesito sanar esta parte de mis ancestros para que en mi tiempo o en mi presencia, si hay alguna desaveniencia o algo que nos mueva, podamos ir hacia el futuro y entonces hay una conexión como tal. Sí, o sea aquí la cuestión es que siempre las hay. Si no, no estaríamos encarnados por acá. O sea, a eso venimos, ¿no? A reparar. La segunda es que realmente en el tema de los tiempos, o sea, hablando del desdoblamiento, por supuesto que si yo sano algo aquí, si los 3 tiempos están sucediendo al unísono, el efecto es hacia ambos. Si yo aquí corrijo algo, va a tener un impacto en el futuro y por supuesto que tiene un impacto en el pasado. Y yo le dejo a Francisco el tema de constelación. Definitivo, eso lo platicábamos la vez pasada con respecto a las ideas de Jodorowsky, ¿no? Ah, perfecto, sí. Sanar el árbol genealógico. Exactamente. ¿Cómo es que tú puedes, mediante tu realización, honrar a tus antepasados simplemente con tu realización? Ya estás haciendo un trabajo, no lo tenía yo registrado bajo estos términos tan interesantes y este conocimiento tan profundo del doble cuántico. ¿Cómo puedes tú, simplemente con tu realización, bueno, partiendo de Jodorowsky, dice que hay que desarrollar la budeidad, ¿no? Y que a un ladrón o a quien sea, en potencia ya tiene esa capacidad. Y si nosotros nos esforzamos por desarrollar estas capacidades, pues de compasión, de conciencia, la benevolencia, todos estos factores fundamentales que son la base de nuestro desarrollo espiritual, bueno, con ese simple hecho nosotros podemos influir sobre nuestros antepasados, ¿no? Y en este sentido, bueno, la teoría de constelaciones familiares está muy conectada también con la teoría del tiempo, ¿no? Y bueno, todo deriva en este momento de todos los traumas que ha vivido la humanidad. Y el primer trauma es el de separación, el de ser separados o divididos, ¿no? Lo que es la dualidad. Y que nos viene a poner en un conflicto, de ahí se derivan absolutamente todos los conflictos. Estar separado, pues te da miedo, te quieres proteger de algo, te entra la culpa, y todos estos elementos se van heredando en el tiempo. Y si uno sana, como dice un proverbio metafísico, el escalón que subas tú, lo sube toda la humanidad. Porque como efecto mariposa, tú estás influenciando a todos los seres vivientes, ¿no? Lo que conocemos como masa crítica, ¿no? Exactamente. La masa mórfica. En ese sentido, vale más una persona, que las hay actualmente, sé de algunas, que con su meditación profunda generan ondas que pueden contrabalancear lo que es el desequilibrio de miles de almas y de personas. Hay estudios muy interesantes por psiquiatras como David Hawking, por ejemplo, en donde ya te da toda una tabla de cómo están los sentimientos de la humanidad. Los sentimientos más bajos son la apatía. Imagínate esos lugares, esos morideros en la India, en las zonas más pobres. No tienen una expectativa de vida para ese día. La apatía es un estado en el que ya no estás dispuesto a vivir, ¿no?
es la emoción más baja en vibración. Luego ya puede venir la depresión, ya la ira ya tiene algo de energía vibratoria y así. Pero personas que se dedican a la meditación en grupo o solas pueden contribuir de forma impresionante a equilibrar el trauma del mundo y a mejorar incluso los desastres ecológicos, porque ese es un tema apasionante. Vamos de lo particular a lo general, sí. Nuestros traumas no resueltos son los que están dando origen y los que han dado origen a muchas, y esto no lo digo yo, bueno, los sabios chinos, desde el libro de las mutaciones, los grandes sabios chinos decían, si los gobernantes, si el gobierno, si los que llevan el mando obran injusticias y no obran según rectitud, bueno, la naturaleza se la cobra. Pero este sería un tema como muy profundo de analizar, pero al fin del análisis veremos que tiene mucho que ver con el trauma que no se resuelve, ¿no? Entonces, creo que va quedando un poquito, hay muchas ideas en el aire, pero creo que todo va a redundar, en algo que se va a llevar la gente muy, muy positivo. Yo ahí tengo una desaveniencia ligera, pero la percepción de la realidad no es igual para todo el mundo, definitivamente, porque cada quien está creando su propia realidad. Esto se hace a través de las creencias, pensamientos y emociones, que es un cúmulo bastante complejo, separado en tres cositas, pero en realidad el tema es muy complejo. Y entonces hay cosas que si yo constantemente, por ejemplo, estoy metida en la televisión, en las noticias, etcétera, voy a estar conectada con la frecuencia del miedo, voy a estar conectada con la frecuencia destructiva, el mundo se va a acabar, el planeta no sé qué, shalala, ¿no? Pero si yo no estoy conectada con eso, lo que yo voy a ver en el afuera, en esta Matrix, es otra cosa. Definitivamente. Entonces, es como un poco complejo. Y en ese sentido tú creas la realidad. Por completo. Entonces, es un poco complejo cuando hablamos de personas que pueden cambiar la realidad de todos los demás, porque desde ahí, desde mi punto de vista, lo digo con humildad, de verdad, pero es desde lo que yo conozco, desde ahí cada creación es distinta, ¿no? Por completo cada creación es distinta. Entonces, es como si voy a una expedición de ovnis, ¿no? Y yo voy realmente a mofarme de que no voy a ver nada, porque en mi creencia es no sé qué, eso no existe, eso ¿sabes qué va a pasar? Que él no va a ver nada, pero los demás sí, porque su estado de conciencia, su conexión, no siquiera es que tengan que estar en un estado como así, la conciencia no necesita el cuerpo, así, y las antenas están ahí presentes, ¿no? Entonces, cada percepción es distinta desde mi punto de vista, y lo que, al menos desde la teoría que yo conozco del desdoble cuántico, pareciera que no tenemos derecho a intervenir. Y en el libre albedrío y en las decisiones y las creaciones de los otros, ¿no? Desde ahí cada quien tendría que pues crear su propia realidad. Eso no significa que una meditación esté mal y que yo si quiero meditar para generar una vibración de alta vibración de amor, con un mantra sánscrito, con lo que sea, no quiere decir que eso no va a generar una cosa positiva en el medio ambiente, ¿no? Sin embargo, pienso que el tema yo se los arreglo a todos, como que no sé, salvo estos avatars, ¿no? Esto me suena a algunos experimentos que se han realizado. He escuchado, por ejemplo, uno que se ha hecho en Nueva York hace algunos años, en donde el índice delictivo era muy fuerte, alto, ¿no? Era muy alto. En Chicago, era en Chicago, Nueva York, algo así. Y durante un periodo de tiempo meditaron y hubo un cambio. Sí. ¿No? ¿A qué se debería? Greg Braden habla muchísimo de eso, él estudió muchísimo esto y creo que Joe Dispenza también en sus trabajos. Entonces lo que hicieron fue justamente medir, ¿no? Y claro, hubo un efecto, pero después regresó y subió peor. Porque no se sostiene así la realidad. Es decir, va a variar. Exactamente. Se puede romper, ¿no? Exactamente. Los ejemplos que hemos puesto
en otros momentos donde vas en un carro y vamos los tres y de repente yo volteo a la ventana y veo un águila y te digo, mira, ¿y tú dónde estás? Y nunca la ves tú. Pero para mí, o sea, la vi, ahí estaba, hay una o sea, es parte de mi creación. Y a lo mejor tú lo que viste fue un accidente, ¿no? Y dices, ¿pero qué no viste que estaba ahí parado? Y no lo vi, porque esa no es parte de mi creación en la Matrix, ¿no? Bueno, ese es mi punto de vista. A lo mejor el punto de encuentro sería el foco de atención, que esa es la verdadera forma en que se podría tal vez realizar, pero sostenerlo es tal vez el gran esfuerzo, ¿no? Si todos se focalizaran. Mira, el como doctor... nadie se puede focalizar todos al unísono, tal vez bueno, es donde no se construye. puede a través de la neutralidad del pensamiento benevolente. Exactamente. Esa es la puerta que hace que la intersección del cambio de los tiempos se pueda dar, ¿ok? Pero, por ejemplo, el doctor Garnier afirma, y otras corrientes espirituales, que si dejáramos de pensar en un momento todos los 7,000 millones de personas que andamos acá en el planeta en no asesinar, desaparecería de la creación. Por ejemplo. ¿Sabes? Porque en ese momento todos al unísono dejamos de pensar en esto y lo quitamos. Cada pensamiento genera creación en la realidad. Entonces, si yo pienso en robarle la tapa a Francisco, no lo voy a hacer, pero ya lo pensé y estoy generando el potencial. Y alguien más tiene acceso a ese potencial y no es que siquiera yo diga, este lo voy a agarrar, este no, es que aquí están y simplemente me llega y lo tomo y lo hago, ¿ok? Por eso desde ahí tantas corrientes como el Ho'oponopono habla de 100% de responsabilidad de todo lo que piensas y de todo lo que haces, pero ¿cómo? Si a esa niña la atropellaron, ¿es mi culpa? Sí, no sé en qué nivel, en el 1%. En la teoría del desdoblamiento hablamos de porcentajes, ¿no? Entonces nosotros solamente tenemos acceso a ese 1%. Bueno, mira, hay varias cosas aquí muy interesantes. Yo conozco muy poco el trabajo del doctor Jean-Pierre Garnier. Pero lo poquito que he leído, en base a una entrevista que vi por ahí, él decía que, bueno, si yo tengo un pensamiento de asesinar a alguien, de matar a alguien, pues ese pensamiento no lo voy a llevar a cabo, ¿no? Yo, tú. Porque, bueno, códigos éticos, morales, lo que sea. Pero ese pensamiento ya quedó ahí. Es el potencial creado. Ya quedó ahí. Y entonces ese pensamiento se va no sé dónde. Pero entonces, el hecho de que yo haya reflexionado y haya decidido no hacerlo, o como quieras llamarle, se debe a que en el, ¿cómo llamarle? En el éter, en la matriz que le llama divina, se le llama la Matrix, que le llama, que acabas de mencionar, físico Greg Braden, pues me llega un pensamiento diferente, me llega un pensamiento benevolente, me llega un pensamiento diferente al de asesinar. Entonces, en ese sentido, pues uno se conecta, ¿no?, con diferentes tipos de pensamientos que no se pierden, ahí están, y van a ser utilizados y aprovechados por otras mentes. Pero bueno, hablando del pensamiento, y como para tratar de aterrizar esta idea en la cual creo que diferimos un poco, si nosotros dejáramos de pensar, estas olas de pensamiento, cada pensamiento gasta ATP, adenosíntrifosfato, gasta energía. Si nosotros dejáramos de pensar durante, no sé, como tú dijiste, un minuto, yo creo que se elevaría nuestra conciencia un porcentaje absoluto, justamente porque no estamos gastando energía. Si nosotros tenemos pensamientos nobles, pensamientos altruistas, pensamientos de compasión, la misma oración, que es, sino desear el bien al otro. Cuando tú bendices a alguien, tiene 3 efectos: te bendice a ti, bendice a la persona al que le mandaste la bendición y a toda la humanidad. Y por el contrario, si le deseas el mal a alguien, lo primero que recibes tú es el mal, luego a la persona que se lo deseaste y a toda la humanidad. Ahí quedan en el éter esos pensamientos. Entonces, yo creo que la actitud de un individuo personal
o de un grupo de individuos sí influye sobre el resto de la especie. Es lo que llama, bueno, el famoso Sheldrake, ¿cómo se Rupert pronuncia? Sheldrake. Sí. Que es acerca del campo Creamos mórfico. campos mórficos, ¿no? Estás generando un pensamiento diferente. Entonces, yo creo que la gente que acostumbra a meditar como yo medito Zen desde hace 40 años, y mi objetivo es simplemente aquietar el pensamiento, pues para experimentar y vivir el mundo interno de una forma directa, ¿no? Y entonces ahí puedes acceder a ciertos estados de conciencia que te dan pues tranquilidad, te dan paz, te dan serenidad, y que en algún momento te pueden llevar a esos estados transpersonales que por ahí dicen que se llaman despertar, o el samadhi, o la iluminación, que es lo que me encanta ese término. Una sociedad iluminada, imagínate una sociedad iluminada. Entonces yo sí creo que si muchas personas generamos estos estados interiores de paz, de serenidad, de aquietar las olas, los océanos de pensamientos que hay en la atmósfera, y conectarnos a otro lugar, las cosas sí cambian en automático. En automático. Si tú, mira, perdón que te interrumpa. Tú entra una persona, vamos a llamarle así, serena, tranquila, a un espacio, a un lugar donde hay personas que están manejando pensamientos de diferente frecuencia. Están pensando en hacer mal, en hacer... Se sienten incómodos, definitivamente, se van a sentir incómodos, ¿no? El micrófono. Está diciendo Mauricio que te tienes que acercar. Si te acercas al micrófono, te vas alejando. Sí. Entonces, esta persona influenció ese campo y las personas se sienten incómodas, ¿no? Y se van. Vete tú así muy en cena a una fiesta donde están hablando, ¿quién es este? ¿No? Pues son diferentes frecuencias. Entonces, una persona sí puede influir a muchísima gente. Ese es mi punto de vista. Y son tomas de decisiones. Aquí partiríamos de este tema. Bueno, si vas a sí, es que en el tema del pensamiento sí es una energía porque está ligada a la masa, y justamente sí hay una pérdida de masa, ¿no? En lo que se observa desde ahí, ¿no? Entonces, en esa pérdida de masa no hay masa, se pierde energía, se pierde masa, pues, en el cuerpo, y se genera el pensamiento. Y sí, los pensamientos están aquí, y por supuesto que tú puedes estar como cambiando la realidad, porque por ahí entra el doble. O sea, yo a lo que me refiero es que la capacidad de percepción de cada persona es distinta porque su creación es distinta. Eso lo acepto, ¿no? sí, completamente. Pero, cada quien percibe. Pero claro que de ahí justamente la importancia de saber cómo funciona el doble, es porque estar en un estado de pensamiento benevolente, ¿no?, hace que se abran otro tipo de realidad para ti. Excelente. ¿No? Desde ahí sí, pero no desde yo voy a hacer para ti tal cosa. No. Eso, definitivamente eso ahí es muy, donde ahí entre el cambia. ego, ¿no? Ahí es muy, a eso me refería, mucho ego, ¿no? ¿no? A ver, Sí. Todos tranquis, ya llegué, no. déjame, ¿no? Definitivamente ¿sabes? no. Desde ahí creo que no. Ese es mi desacuerdo en cuanto a alguien. Sin embargo, el doctor Garnier dice, o sea, una sola persona, por supuesto que puede desviar un huracán, porque hace ahí un contacto con su doble, y por supuesto que lo puede generar, pero no desde este ego de ya llegué. No, definitivamente. ¿no? A ver, espérenme. No pasa ni del techo Exactamente, ¿no? su potencial. Así es, bien. Ahorita nos hacen una pregunta interesante. La conciencia, Alfonso González, la conciencia no se maneja desde la cuántica, se maneja desde la sintergia. Bueno, ese es un tema ya muy profundo, ¿no? Él sí sabe de sintergia, pero... Sí, creo que él es especialista en la teoría de Jacobo. Y la teoría de Jacobo pues habla de sintergia y no habla de campo cuántico. Exactamente.
Y bueno, y también menciona, los chamanes siempre lo han hecho. Bueno, pero también ese es un tema también muy profundo que ya posteriormente lo podríamos abordar. Y yo iba a tomar esta parte de las decisiones, ¿no? Cuando estamos en esta parte, ¿no? Tanto que como lo comenta Francisco, como lo comenta Julieta, esta parte de pensamientos benevolentes, cuando se toman las decisiones, porque se puede sostener una realidad de un lado, se puede sostener la realidad de otro. Nuestros paquetes de información son tan variables que están viajando y están creando estas historias alternas, ¿no? Uh-huh. Por eso también se manifiestan, me imagino, que en los patrones ancestrales, uh-huh, y de ahí se transportan también hacia el futuro como patrones. Sí, claro, los, ¿no?, patrones ahí a nivel constelación, uh-huh, están claramente. Exactamente, uh-huh. Si hay una serie de decisiones, son muchas decisiones, estaríamos entrando en este campo de las líneas de tiempo, por ejemplo. Uh-huh, uh-huh. ¿Cómo es la mejor forma para poder estar en una plena armonía? Para estar en esa benevolencia, porque estos temas son muy especializados para que las personas que nos escuchan y nos ven en en vivo puedan saber, bueno, y todo esto en la aplicación de mi vida cotidiana, ¿cómo lo realizo? Desde cada área. Desde el doble, uh-huh, es entrar, o sea, revisar primero que tus pensamientos estén en estado de benevolencia. No se puede estar en estado de benevolencia 24/7 porque estás viviendo, uh-huh, ¿no? O sea, y tenemos muchos factores de distracción. Exactamente, ¿no? O sea, no va por ahí. O sea, una persona que diga, yo tengo mi restaurante, lo abro, me levanto en la mañana, llevo a los niños, etcétera, no va a estar en un estado de benevolencia 24/7, ¿no? ¿Cómo puede esa persona modificar su realidad o hacer que la realidad sea distinta? Que eso no tiene que ver con el otro tema. Si es, cada que voy a tomar una decisión importante, si es, primero reviso que mi pensamiento esté en estado benevolente, para empezar. Si no está, mejor no tomo una decisión, o no entro a la entrevista que voy a entrar, o no hago la llamada que tengo que hacer, o no voy a pedir al banco no sé qué, uh-huh, ¿sabes? Y lo único que tengo que hacer es, para neutralizar cualquier tipo de potencial destructivo, es tener un pensamiento benevolente hacia alguien. Y ni siquiera es que lo decidas tú. Tú preguntas, ¿a quién le tengo que mandar un pensamiento benevolente? Y entonces la imagen de la persona que te llega, sea el señor que acaba de atravesarte delante de ti, sea un artista que no conoces, sea un familiar querido, un amigo, a esa persona le mandas un pensamiento benevolente. Y hay que aclarar qué cosa es un pensamiento benevolente. Es algo que si tú pudieras leer en mi mente te sentirías contento, ¿no? No hay pero, no es que tengas un buen día, pero cuidado de que no seas enojón. Eso no es pensamiento benevolente, ¿no? O sea, es realmente un pensamiento de benevolencia. Y desde ahí tendríamos que explicar muchas cosas, pero se abre el espacio para que el doble pueda actuar y va a elegir el mejor potencial. Eso desde el día a día. Ya en constelaciones le dejo a Francisco, uh-huh, que él... ¿En esta parte de constelaciones? Bueno, en cuanto a cómo generar, decías tú en tu pregunta, uh-huh, prácticamente un beneficio para, uh-huh, a cada persona. Uh-huh. Bueno, desde constelaciones, definitivamente, pues mira, cuando alguien acude a un constelador, es porque después de haber probado algunas otras técnicas, terapias o recursos para solucionar algún problema, pues no ha llegado una respuesta satisfactoria a su vida, ¿no? Entonces, en el espacio de constelaciones nos ubicamos justamente en este estado de benevolencia, en este estado de espacio sin tiempo, en este estado de cero intencionalidad. Y entonces sucede algo muy, yo le digo, mágico, porque a ti las respuestas te llegan de otro lugar, ¿no? Una persona quiere resolver un conflicto y la persona no lo ha podido realizar con sus patrones mentales. Pero en estos espacios de constelaciones se da la información, uh-huh, para que podamos ubicar de dónde viene y en este sentido
Bueno, hacer lo que se llama un orden en la familia, incluir a los excluidos. Si mi abuelo no incluyó a sus hijos que tuvo por fuera del matrimonio, o si juzgaron muy duro a la tía de la vida alegre, o si alguien mató a alguien, o lo que sea, y no los incluimos, entonces esas energías van a actuar como fantasmas, van a actuar como energías destructoras, van a actuar en desorden. Cuando nosotros logramos incluir a los excluidos y darle la honra, bueno, porque en constelaciones sabemos que todos tenemos una fecha en la que entramos a este mundo. Y en ese sentido, si mi padre y mi abuelo y mi bisabuelo entraron en una fecha anterior a la mía, bueno, yo les debo este cuerpo físico de alguna forma. Entonces tengo que reconocer esta jerarquía dentro de las constelaciones, incluir a los excluidos, y tal vez de esta forma mi conflicto pueda tener una respuesta y yo pueda tener más conocimiento y pueda llegar a concientizar mi problema verdaderamente. Y en ese sentido lo que haces es destrabar pues una serie de energías secuestradas, porque en el universo todo es energía, ¿no? En otro tiempo-espacio, que es lo que estamos tratando en este momento. Seguro. A mí me llama la atención porque me viene a la mente una pregunta, no recuerdo si en un programa en donde estuviste, Julieta, o con Francisco, una persona nos preguntaba de dónde vienen los pensamientos. Están aquí, igual que el Wi-Fi, igual que toda la información que está saliendo de las computadoras, de todo lo tecnológico que no lo vemos, ¿no? Igual el tema del pensamiento están aquí. En el curso de Milagros a mí me llamó mucho la atención, después de que, más bien lo leí hace muchos años y después estudié lo del doble cuántico. Hay una parte donde dice Jesús: no hay un solo pensamiento que no genere creación en algún nivel, ¿no? Y es exactamente eso, lo mismo que sucede, porque el pensamiento es una energía. Entonces salió y la energía no se destruye, solamente se transforma. Y entonces están aquí estos potenciales que uno puede también decir: ay, perdón, todo lo que acabo de pensar, lo siento, ¿no? Por favor que se cancele, por favor que se borre. Hay muchas corrientes espirituales que hablan de esto con diferentes formas, con diferentes nombres, ¿no? Pero los pensamientos están aquí en estos espacios, están alrededor de todo, ¿no? Ahí están. Y uno, siempre les pregunto a las personas: ¿nunca te ha pasado que te llega un pensamiento y dices: ¿por qué estoy pensando eso? Que cuando normalmente, por ejemplo, tú que meditas mucho y que estás en un estado como de tranquilidad, a lo mejor de repente te llega un pensamiento feo y dices: ¿y esto de dónde viene? No de repente, con cierta frecuencia. Exacto, claro, porque pues están aquí y el cerebro es una antena. Y todos esos pensamientos también generan realidades de alguna forma en el futuro o en el pasado, ¿no? Son los campos, son las decisiones. Por ahí tenemos unas imágenes muy, muy simpáticas acerca de la toma de decisiones. Cada decisión va formando una película, va formando hechos de alguna forma que se van transcurriendo, van generando una historia. Este es nuestro presente, este es nuestro ahora, pero cómo en alguna forma eso también genera un pasado, y ese pasado genera a lo mejor una decisión que nos lleva a un hecho traumático, y eso lo vamos a transportar a otro tiempo-espacio, que como decimos, el pasado, el futuro están íntimamente ligados, porque uno no existe, y si no existieran, no existiríamos nosotros, ¿no? Exacto. Pero ¿cómo se lleva a cabo cuando decimos estos pensamientos? Sí son benevolentes, pero no se mantienen. Tenemos un factor de tanta distracción en este momento. Estamos tan desensibilizados. Totalmente. Sin entrar en estos temas de conspiraciones, pero realmente tenemos la influencia familiar, la influencia religiosa, la influencia científica, la influencia política, la influencia económica que es devastadora. O sea, siempre son modelos a seguir, ¿no? Y todo eso de alguna forma nos enferma. Mira, sí, yo por ahí quisiera
recordar, a ver si recuerdo ahora algunos conceptos de Ken Wilber en cuanto a que un psicólogo transpersonal de una lucidez espectacular. Él habla de lo que es el desarrollo del ser humano desde embrión hasta Dios, ¿no? Todo lo que es lo prepersonal, desde que estás en el útero, ¿no? ¿Cómo vives en una conciencia oceánica? Vives en un estado así como de budeidad, de despierto, pero todavía te falta hacer todo un recorrido, que son las diferentes etapas psicológicas, los diferentes estadios de desarrollo, que si la etapa oral, la anal, la fálica, luego viene la primera niñez, la adolescencia, la juventud, hasta llegar a ser una persona, según la psicología de cualquier corriente que tú quieras llamar, funcional, libre, que toma decisiones, con la imaginación, con todos los atributos de una persona sana. Hasta ahí llega la psicología personal. Después de eso sigue la psicología transpersonal, que se refiere a los diferentes estados sutiles, que podríamos llamar aquí de iluminación de la conciencia, ¿no? Entonces, el trabajo del ser humano es un trabajo como de recuperar el paraíso, pero conscientemente. El paraíso que ya viviste en el útero, ahora lo vas a recordar, a recuperar haciendo un trabajo. ¿Y qué pasa? Va a haber traumas en todas las fases de evolución y va a haber un momento en el que si llevas una vida funcional y saludable, vas a llegar a ser un adulto saludable. Y luego puedes pasarte a lo transpersonal. Y cada vez, decía Ken Wilber hace 30 años, vamos a necesitar mayores profesionales, psicólogos transpersonales que puedan entender a los pacientes que vienen con problemas y que le digan, oiga, es que no sé si estoy alucinando o tengo clarividencias o tengo premoniciones o tengo sueños o se me apareció algo no. Entonces el psicólogo actual tiene que estar preparado, como tú que eres psicóloga, digo, en todos esos aspectos transpersonales. En ese sentido, yo digo que el trabajo de cada uno de nosotros consiste en acceder a esos niveles sutiles de pensamiento después de haber hecho un recorrido y un trabajo personal, ¿no? Porque no puedes tú, como decías, lanzarle una bendición o algo a alguien si por otro lado estás robando, ¿no? Si por otro lado estás mintiendo, si por otro lado estás actuando de una forma incongruente, ¿no? Entonces, cuando hay una autenticidad, y es en este sentido que me quedo con algunas de las sugerencias del hinduismo, llevar una vida sádvica, ¿no? Sacralizar lo que hagas en la vida. Honrar, sacralizar. Comer sano es sádvico. Pensar sano. Escuchar música que te dé, que te aporte energía saludable, oír, ver, hablar cosas edificantes. Todo esto te va a llevar a un estado también de benevolencia y automáticamente tu pensamiento, que es lo que decías, pues puede llegar y puede tener un efecto positivo sobre alguna persona. Ya. ¿No? Mira, yo lo que te puedo decir al respecto es que el pensamiento benevolente tiene una función como muy rápida cuando lo utilizas en una cuestión de, vamos a pensar de emergencia o de una resolución de un problema importante, ¿no? Tiene el mismo efecto que una hora de meditación. ¿Por qué? Porque le estoy dando la batuta por completo al doble de que él elija el mejor potencial, ¿sabes? Entonces, el estado de perfección, desde mi maestro, el doctor Garnier, es ser descerebrado. No, exactamente, a no estar como en un estado tan neutral, como dice Francisco, en un estado donde no voy a decidir. Esto que nos enseñaron hace 2000 años, bueno, durante los últimos siglos, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí, y hágase tu voluntad. Esa es la mejor opción, pero
Pero cuando es así, porque no entiendo lo que estoy diciendo, solamente estoy actuando desde el miedo, pues el efecto es distinto. Pero si yo me doy cuenta y entiendo que hay un otro yo en un espacio-tiempo distinto al mío, que tiene un potencial 66% mayor al mío y yo solamente estoy en el 1%, y que él puede elegir los mejores potenciales, lo mejor que me puede pasar es estar en un estado de humildad para decir, no sé cuál es la mejor decisión, creo saber cuál es, pero la realidad es que tú sí sabes, porque su creatividad es infinita, ¿no? Y su potencial es infinito. Entonces, desde ahí es como decirle, yo flojita y coopero, y tú elige, pero para eso necesito estar en un estado no de meditación necesariamente, solamente digo, ok, tengo que tomar una decisión importante y el que mejor sabe es él. Así que aquí le mando un pensamiento benevolente al señor de los tamales, que está acá abajo, me llega esa imagen, le mando un pensamiento benevolente a esa persona y después recibo la información del otro lado de mi partícula, porque me empieza a llegar la intuición de qué es lo que más o menos por dónde tengo que hacer. Entonces, hay personas que no tienen el tiempo de estar en un estado de espiritualidad, que sería lo más lindo, ¿no? Esta película El Planeta Verde, ¿la vieron, no? Donde todos están en un estado, en conciertos del silencio y todos están en un estado muy lindo y a ver quién se anima a bajar a la tierra y todos, no, yo no, porque viven como una especie de Edén. Pues la mayoría de las personas no están viviendo los potenciales destructivos que ellos mismos han creado y que crearon las generaciones de atrás y las de atrás y las de atrás. Entonces, lo mejor que nos puede pasar es decir, ok, si yo trato de decidirlo, a lo mejor me voy a equivocar. Mejor pongo un estado de neutralidad, me espero a que llegue la intuición, o sea, a quien le mando el pensamiento benevolente, me dice la idea a quién, y entonces mando ya la intuición que me llegó y desde ahí resuelvo, ¿sabes? Ahí nada más un paréntesis, es cuando entramos en el control, ¿no? También, sí. Es donde me bloquea. Sí. Para hacer ese alto es no controlo. No controlo. Es decir, sí hay que resignificar un poco, porque hay unas personas que solo pueden hacer a través de la meditación. Exacto. Hay unas personas que podemos hacerlo solamente paro, es decir, alto, no puedo. Exacto. O sea, es como a veces decimos esta parte, confío en mí, ya hice lo que tuve que hacer, hay algo que no está en mi control, entonces lo tengo que dejar a otra fuerza, ¿no? Seguro. Es esto que se llama certeza digna de fe. O exactamente, porque la certeza, desde ahí, o la propia intuición, dejar que la intuición aflore. Exacto, porque yo desde ahí entiendo que si me dejo guiar y que si realmente me o sea, generalmente todos para resolver un problema vemos 2 o 3 caminos, de veras no vemos más. Sí. Pero si este ser puede ver millones, yo por qué carambas tengo que decidir, ¿sabes? Seguro. Aquí la moraleja es hacerse a un lado, ¿no? Hacerse es como a un lado. las palabras de Cristo que dicen, vacíate para que yo te llene. O sea, muérete para que yo viva, así, simbólicamente hablando. Ahora, muchas filosofías, religiones, corrientes espirituales practican estos aspectos de dejar que algo más que este doble que le llamas tú, doble cuántico, ¿verdad? Sí. Sea el que actúe. Por ejemplo, simplemente la filosofía japonesa, ¿no? Te dice, en el que tirador de arco, o en el que escribe a tinta china, o en el que hace los arreglos florales, o en el samurái que maneja el sable, te dicen que lo que actúa es ello, que tú te hagas a un lado, ¿no? Y hay una anécdota muy bonita, no es anécdota, es una enseñanza zen. Resulta que pues había un samurái malo, matón, que el que pasaba por ahí se lo tenía que echar. Entonces va caminando y tiene que cruzar un puente, otro samurái, tranquilo, benevolente, va a enterrar a su padre. Entonces el otro samurái le dice, oye, tienes que batirte conmigo en duelo ahora. Espera un momento, voy, entierro a mi padre y regreso a batirme en un duelo contigo.
Dicho y hecho, regresa y estoy listo. Entonces agarra el sable, se da la espalda, pero no era un samurái que manejaba el sable, era un monje más bien, no era un samurái que manejara el... Dijo, estoy dispuesto a morir, dijo. Generó un estado de tal confianza y de tal paz que el samurái, cuando le iba a dar el golpe, se echó a correr porque dijo, ahorita capaz que me saca el sable y me lo entierra, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que para muchas corrientes filosóficas, espirituales, para los pueblos originarios y religiones, el yo cuántico es eso. En el caso de la gran corriente japonesa, ellos le llaman el ello, ¿no? El que tira la flecha con los ojos cerrados y da en el blanco. Ellos dicen, no tira ello, no tiro yo, tira ello, ¿no? Te digo que las culturas ancestrales... Los que se ponen a hacer el arreglo floral se hacen a un lado y lo hace algo diferente a ellos, ¿no? Entonces es muy, muy interesante compaginar todos estos elementos, ¿no? Que nos sirvan para poder estructurar. Para poder aplicarlo. La estructura de la parte oriental es muy específica, ¿no? Porque requiere demasiada disciplina. Y como bien dices, Julieta, nosotros como occidentales lo que no tenemos es tiempo o esa percepción del tiempo. Es una cultura, a mí me gusta muchísimo el budismo, pero sí noto esa parte que tiene que ser completamente disciplinada, ¿no? Y para ellos es una constante, tienen por cultura ancestral todos esos códigos para mantener esa parte. Los occidentales tenemos que pararlo, tenemos que hacer un alto. Me parece que es la parte que debemos de aprender en nuestra actualidad, en nuestro presente, que se puede adoptar dentro de todas las filosofías, dentro de todas las culturas, pero hacer el alto cuando realmente no sabemos qué decidir, para no crear una consecuencia, porque mi presente es potencialmente un pasado y mi presente es potencialmente un futuro. Entonces, ¿dónde va a estar mi mejor decisión? Si al decidir rápido, al decidir distraído, al decidir enojado, al decidir triste, ¿no? Va a mover estos espacios-tiempos, ¿no? Como decimos en este título, pasado, futuro, reprogramando nuestra realidad. Exactamente. Es muy profundo todo esto, ¿no? Ahora, lo importante, creo yo, sería sacarle provecho a todos estos conocimientos que pues se están abriendo. Hace pocos años se abre todo el conocimiento de la cábala, el conocimiento místico. Creo que no es coincidencia, ¿no? Lo dice el mismo Jacobo Grinberg, que por alguna razón necesitamos cada vez más conectarnos a un nivel en el cual podamos, valga la presunción y la arrogancia, influir sobre el futuro. Para, no sé, aquí te lo pregunto a ti, Julieta, es una cuestión muy personal en la que yo he estado meditando últimamente. ¿Cómo poder atenuar, si se puede atenuar, si ya hay ciclos de 25,000 y tantos años en donde son ciclos cósmicos, en donde hay una renovación, pues, digamos, una depuración? ¿Cuál sería el planteamiento del doctor Jean-Pierre en cuanto a nuestro pensamiento positivo, nuestro pensamiento benevolente, el crear pensamientos, digamos, ¿cómo poder llamarle? Pues iluminados, o como tú quieras llamarle? ¿Cómo podría influir sobre esta inminente llegada del tiempo, ¿no? Bueno, él no habla de depuración, eso sería muy importante aclararlo. Es un ciclo de desdoblamiento natural, es un ciclo del Sol. El Sol tarda 25.920 años en girar alrededor de un Sol grandísimo central, y ese ciclo es conocido por civilizaciones antiguas, ¿sabes? No sé quién decía el quinto Sol, el sexto Sol, los mayas, los aztecas, los olmecas. No, precisamente lo tratamos la semana pasada, es algo muy interesante, porque precisamente ese ciclo de casi 20, ya redondeado, son 26,000 años,
está diferido en 5. Exactamente. Entonces es un eso. ciclo que da 1, 2, 3, 4, 5 y empieza 1, 2, 3, 4, 5. Exacto. Entonces no existe en una cuenta astronómica, no existe un sexto sol, perdón. Un sexto, exacto. O sea, qué interesante, los mayas tienen ese calendario. Sí, toda nuestra cultura. Es decir, lo tenían, es que lo sabían, antes lo sabían, de verdad. Entonces, ¿qué pasa? Es solamente un ciclo que lo que hace es que al final de este ciclo, y nosotros estamos viviendo el final de este ciclo, pues las estrellas se caerán, ¿no? El apocalipsis significa la revelación de las cosas, ¿no? Entonces, más bien, él nunca habla de depuración, o sea, se va a terminar el ciclo y va a empezar otro ciclo, pero ¿qué va a pasar? Bueno, el tiempo está acelerado, hablando de horas solares, astronómicamente, la NASA en 2017, creo, o 2018, no recuerdo ya estábamos viviendo 16 horas solares, no 24. Efecto Schumann, ¿no? Un poquito más antes. Estábamos, entonces 24, estábamos a 16, no me acuerdo si eso fue en el 18 o el 17, ¿no? Entonces, o sea, es real la aceleración del tiempo, es real que el movimiento de más bien los potenciales actuales no tienen nada que ver con los potenciales anteriores. Hubo todo un ciclo de explosiones solares que la función de esas explosiones solares fue la aceleración del tiempo y la aceleración de los potenciales. Los que estamos por acá, al final de este ciclo de desdoblamiento, seguro lo elegimos estar justamente para tratar de generar los mejores potenciales, pero aquí no se habla ni de destrucción, ni del fin del mundo, ni de depuración. Se termina el ciclo, lo que se espera es que, bueno, pues después se vea que las estrellas no son solo dobles, sino que también el Sol es doble y también la Tierra es doble, y ya se hablan muchas cosas en astrofísica sobre eso, y que en algún momento lo que se piensa es que vamos a ver a nuestro doble. Estamos en espacios temporales diferentes, muy diferentes, a velocidades muy diferentes, pero termina ese ciclo y va a empezar otro, que seguramente también tardará 25,000 años en volver a girar alrededor de este Sol central de nuestra galaxia, ¿no? De eso se trata, pero no se habla de depuración. Entonces, ¿cuál sería la propuesta del doctor? ¿Es una información simplemente? Lo que a él le preocupa, no. ¿Cómo se puede aplicar todo este conocimiento como para hacer una mejora? ¿Cómo puedes llamarle? Cuando tú ¿Con qué objeto? Puedes ¿Para retardar algo o como para suavizar o como no, qué? No, más que para retardar, la función es si tú entiendes que tienes un doble y cómo funciona, de entrada tu propio futuro puede mejorar muchísimo y desde ahí parece que todo es milagroso, ¿ok? Seguro. Para empezar. La segunda es... no es un tema de salvémonos en el aspecto, el apocalipsis llegó, ecológico, deja eso. Ahora la ecología, hay datos muy pesados, datos muy científicos, pero eso de cómo vienen. Es la activación de los potenciales destructivos. El doctor Garnier es lo que dice. Eso es a lo que quería llegar. Incluso en el tema de ufología decía... Con todo lo que se han activado, simplemente ponte a ver las películas de Hollywood y todas las que hay. Perdón que te interrumpa abruptamente. Entonces, si nosotros mandamos el pensamiento benevolente y creamos el futuro personal y mandamos pensamientos de armonía, pensamientos de que la naturaleza, porque podemos hacer incluso constelaciones por la naturaleza o constelaciones por el sistema inmunológico de toda la especie, si mandamos pensamientos, porque la mente, todo lo que cree, todo lo que imagine, lo puede crear, ¿no? Entonces, si yo soy creativo en ese sentido y lo mando al campo del pensamiento, esto de alguna forma pues se va a reproducir y vamos a salirnos de ese campo mórfico de la destrucción, de que todo va a caer, de que todo va a acabar así. Es que eso es lo preocupante. Ese es el mensaje que a mí se me hace infinitamente importante para los que nos escuchan y para mí en primer lugar, ¿no? Saber que con tu pensamiento puedes cambiar el futuro. Sí, y generas creación y lo de los demás. O sea, la importancia de esto es que estamos ya viviendo
la creación de los potenciales destructivos. ¿Desde cuándo se hablaba que los glaciares iban a derretir? ¿Qué más se dice? Vamos a tener guerra por el agua. ¿Cuántas películas has visto donde el planeta es inhabitable? Y esos son potenciales que ya están creados. No son mensajes, ya está el potencial creado. Entonces, si nosotros... Bueno, esos mensajes ya sucedieron. Sí. ¿No? Entonces, si nosotros estamos conscientes de que el pensamiento crea, no me voy a poner punky ante una situación, porque si yo me engancho con esa situación, voy a generar. Ahora, el tema es complejo, que tendría que explicarte el tema de la cuarentena, tendría que explicarte muchísimas cosas. Sí. Voy a dar curso el próximo sábado. Ahorita nos vas a mencionar. Pero la cuestión es que cuando uno entiende cómo funciona esto, de verdad te vuelves muy consciente de veras me quiero meter. Entonces tomo control de mi emoción y no genero que el péndulo se haga más grande, porque va a generar algo destructivo, ¿no? Entonces estás más consciente que si te enganchas en algo destructivo, ya se generó la creación. Y entonces pues sigo colaborando a esto. Y si además me pongo a ver noticias y digo, sí, ya viste, ya se derritió más y ahora ya pasó no sé qué y ahora sigo siendo parte de esa creación y la sigo creando, viendo eso que está creado. Seguro. Y lo sigo reproduciendo. Entonces cuando yo me desconecto de eso y digo, eso no es mi realidad, yo vivo en una ciudad muy buena. Ajá. ¿Sabes? Exacto. Ahí también entra estos brazos alternativos, ¿no? Estos universos espejo. Porque si vemos que esto está comprobado, que existen, ¿no? Estos universos paralelos, estos multiversos. El efecto Mandela. El efecto Mandela, esta parte de universos espejo. Ahorita nos están bombardeando con tanta información, estamos contaminando el planeta. Hay una tendencia, y está sembrada con lo que he dicho. Tenemos tantos distractores con lo de las noticias, con que si la política, con que si no me alcanza, porque la economía te dice qué es lo que te alcanza y qué no. Esa es una realidad de una línea de tiempo, como le menciono. Pero cuando yo me desconecto y decido, tomo otra decisión y empiezo a crear precisamente desde lo individual mi propia realidad, en donde no me va a influir la política, la religión, yo tomo mis propias decisiones. Eliges. Yo elijo y va cambiando mi realidad. Exacto. Pero esta realidad donde yo ya pensé lo catastrófico, esa está corriendo. Sí. Y aquí hago una alternativa. Sí. Exactamente. Así está la cosa. Eso es un problema. Entonces, esa ya sigue. Porque hemos dicho, el planeta se va a acabar y las películas y nos vienen a secuestrar los extraterrestres. Exacto. Ya nos llevaron desde hace muchos años. Pero aquí en esta vamos a hacer todo lo contrario. Sí se puede cambiar la realidad. En eso lo creo posible. Y colectivamente, pero no desde la parte responsable, que es de uno en uno, ¿no? Somos la parte del rompecabezas. Exactamente. Porque nos han acostumbrado, como lo hemos mencionado en la mesa, tal vez es donde no se entiende, ¿no? Vamos a juntarnos, nos reunimos, vamos a meditar y todo cambia. Así, no cambia así. Cambia instantáneamente, así. Desde tu realidad, desde mi realidad, exacto, desde mi realidad, porque... y lo podemos sostener de alguna forma. Claro, porque mira, vamos a meditar 3 horas. Y nos sentimos increíblemente bien, incluso podemos tener efectos sanadores, ¿no? Incluso podemos modificar nuestros órganos, ¿no? Podemos hacer N cantidad de cosas. Pero ya salimos de ahí, ¿no? Y ya estábamos en una cueva. Entonces ya salimos de ahí, nos vamos a comer, el mesero se empieza a tardar, resulta que llegan, nos asaltan. Entonces yo ya no estoy en ese estado donde estaba meditando, ¿eh? Yo ya estoy aquí con la vibración. Exactamente. Entonces, la cosa que a mí me parece muy importante de conocer qué cosa es el doble y cómo funciona, es que él tiene más tiempo que yo. Lo que es mucha información no saben, pero el doble tiene lo que para mí es unos minutos, para él son 3 días. Entonces, él tiene mucho más tiempo que en un pequeño instante donde estoy, por ejemplo, en riesgo, pueda actuar, ¿ok? En estos tiempos distintos. Entonces, es importante meditar para estar en un estado conectado con el todo, por supuesto,
Por supuesto, me da muchos otros beneficios. Incluso me puedo ir por allá a otro país, puedo hacer miles de cosas, ¿no? No necesito mi cuerpo para eso, mi conciencia puede andar por todos lados. Pero en el día a día, los potenciales se están creando constantemente. En el día a día, mis decisiones están afectándome a mí y a mis descendientes y a mis ascendientes. En el día a día, ¿no? Desde ahí puedo yo tener la conciencia de decir, si yo activo esto, para arriba y para abajo. Mira, sí, tienes razón. Como yo veo la parte de la meditación, es como si tú, en el momento en que meditas, definitivamente creas en ti un estado pues que lo puedes llevar durante todo el día y que no tienes por qué perderlo. Ahí estaría realmente el secreto, aunque estés en el banco, en la fila, aunque estés en la gasolinera o donde sea, realmente no tiene por qué perderse. No tendría. No tendría por qué. Ahora, me acabo de oír una frase pero muy buena, es que la meditación no va a cambiar el mundo. No. Pero el mundo tampoco va a cambiar sin la meditación. Bueno, es algo que todas las escuelas, todos los centros de trabajo y universitarios están implementando. Por ejemplo, ahora en Suiza, en Zúrich, en la escuela más prestigiosa, en la ETH, ya hay clases, hay cursos de meditación y de yoga. ¿Por qué? Bueno, pues porque tienes que preparar tu cuerpo y tienes que preparar tu mente para vivir y para darle chance al cuántico, ¿no? Al doble cuántico, vamos. Es un trabajo que, bueno, puede ser yoga, puede ser tai chi, puede ser meditación, puede ser música. No es necesario que tú te sientes tanto tiempo a meditar, si no es tu afición. Pero sí relajarte, estar generando bajando las olas de pensamiento, siendo creativo, ¿no? Sí, y es lo que hemos mencionado, esa es la parte cultural, ¿no? Sí. Porque, a mí me encanta la meditación, soy muy afín al budismo, pero estamos en una sociedad que no nos permite mucho ese estado, como bien lo decía Julieta. ¿Qué pasa cuando no somos Mathieu Ricard, por ejemplo, ¿no? Que está denominado como el hombre más feliz del mundo? Pues no sé dónde vive, ¿no? Pero en realidad yo estoy en un estado de profunda paz, de tranquilidad, pero llega Mauricio y me dice algo que me saca de mi centro. La parte intencional es la disciplina. Y tendría que ser la parte educativa, ¿no? Seguro. Eso yo creo que sí puede transformar, pero tiene que ser totalmente educativa. Tendrían que enseñar a los niños desde muy pequeños, Ya ¿no? se está dando. Nosotros lo aprendemos ya en una etapa ya avanzada, ¿no? Mira, actualmente ya hay escuelas, ya hay muchísimas escuelas donde simplemente en las Waldorf y muchísimas más, ya hay, los niños ya meditan, ¿no? Porque definitivamente sí te da elementos, claro, te centra, te da... Entonces, en ese sentido, creo que no se opone. No, para nada. Definitivamente no se va a oponer. Yo recuerdo, por ejemplo, precisamente que poníamos aquí en la mesa a Jacobo Grinberg, ¿no? Y también ahorita que nos dice Alfonso González, que es un experto en el estudio de Jacobo Grinberg. Jacobo Grinberg estudió la mente de los chamanes, estudió la mente de los meditadores tibetanos, ¿no? Y hay una similitud, hay una gran diferencia, pero ambos pueden entrar en ese campo de información, en ese tiempo y espacio, y crear realidades impensables. Exacto. Recordemos el aspecto de Pachita, aquella curandera, ¿no? O sea, es algo que los doctores en ciencia dicen, eso es imposible. Pero nosotros lo realizamos. A veces se nos pierde algo y lo tenemos enfrente, porque tal vez esa percepción de realidad no estamos en un foco de atención, en un punto de atención, que obviamente es lo que nos presta la meditación, nos presta
no tan solo la parte oriental, porque también dentro de nuestra cultura está la toltecayotl o la toltequidad, por ejemplo, que es también muy parecida a la propia conocimiento del Zen, por ejemplo, ¿no? Hay muchos parecidos en donde podemos sí co-crear esta realidad. Vamos a hacer una breve pausa para ir adentrándonos a esta parte final y regresamos, porque hay un tema que quiero comentarles, algunas preguntas que están aquí, muy interesantes, y regresamos. Claro que sí. Muchas gracias. Claro, con mucho gusto. Hola, les habla Leobardo Peña, explorador e investigador de diversos enigmas. Hola, les habla quiero invitarles Peña, junto con Punt Travel, agencia de viajes que nos transportará a diversos sitios de poder, no solo de México, sino también del mundo. Y este próximo 28 de noviembre al 1 de diciembre, les hago una cordial invitación para que nos acompañen en este tour místico que lo estaremos realizando en la zona arqueológica de Teotihuacán, donde estaremos realizando diversas actividades desde la Ciudad de México, Templo Mayor, Basílica de Guadalupe, y estaremos haciendo un recorrido místico en este lugar. Hablaremos de muchas historias, el enigma de las pirámides, el rol cósmico de México, haremos un temazcal dentro de una cueva y estaremos con los sabios ancianos del consejo de este lugar sagrado. Y seguramente va a ser una experiencia extraordinaria. Acompáñenme. Regresamos a Enigmas 360 grados, ya en esta ruta final, y me parece que ha sido muy nutrida, con muchos conceptos. Tal vez estas 2 horas que casi estamos llegando han sido muy poco porque es mucha información, ¿no? Y es parte muy especializada en cada área, pero me parece que lo más importante es encontrar lo similar en lo diferente, ¿no? Claro, aparte de que cada uno tenemos nuestra perspectiva, nuestra percepción. Por supuesto. Siempre llegamos a un punto. Sí, claro. ¿No? Todo aporta. Yo estoy convencida que todo aporta. Todo va sumando. Sí, sí. De entre las preguntas, Rosa María Durán, esa era la pregunta del programa pasado. ¿Esos pensamientos están en nuestro alrededor? Cuando mencionabas nuestros pensamientos están aquí. Sí. O si nuestro cerebro es antena, ¿cuál sería el emisor? Qué buena pregunta. Muy buena pregunta. Uh-huh. Es que sí, ahí
Rosa María, vámonos a tomar un café o vente al curso este sábado. Pero mira, nuestro cerebro es una antena y nuestro cerebro está captando pensamientos, pero sí hay muchos temas con eso de quién piensa tus pensamientos. Seguro. ¿Realmente soy yo? ¿Realmente vienen de otro lado? Ese es un tema complejo, pero desde lo que atañe al control de tus pensamientos, yo lo que te diría es, estos pensamientos que pueden ser muy atentos en la preocupación, en la destrucción, en la economía, en no me valoran, en lo que tú más esté tu atención, esos son los que yo te diría, trata de tomar una neutralidad, porque los pensamientos están como el wifi en todos lados, a donde tú vayas, ahí están, ¿no? Y hay lugares donde hay como creaciones mucho más densas que en otros lugares, ¿no? Entra a un hospital y se siente una cosa, entra a una cárcel, se siente otra cosa, entra a una escuela donde hay niños y se siente otra cosa, ¿no? Así que cuando estás cerca de un niño, por ejemplo, la captación de pensamientos normalmente es mucho más benévola, porque los niños están en su alfa, donde hablando de ondas cerebrales, donde están creando aquí en sus sueños, en su creatividad, en su momento presente, en su, entre comillas, fantasía, ¿no? Ellos nos permiten, de verdad, nos hacen un favor enorme para neutralizar las cosas negativas que estamos produciendo nosotros constantemente. Tener niños en casa, estar cerca de niños, estar cerca de personas que tienen incapacidades a nivel mental, como síndrome de Down, como autistas y demás, Seguro. ellos nos ayudan muchísimo a que nuestro doble pueda realmente generar cosas mucho más positivas. ¿Por qué? Porque no están creando pensamientos constantemente destructivos, que la meditación desde ahí es donde nos ayuda, porque el estar en estado meditativo detengo un poco o un mucho, dependiendo de la Seguro, experiencia, seguro. esta creación destructiva. Por eso es tan recomendable la meditación en ese aspecto. Espero haber contestado. Sí. Y bueno, también hay muchos comentarios de Alfonso González, lo vamos a tener que invitar aquí, porque es muy buen participante, siempre está aportándonos en el programa. Y hablamos también acerca de estos ciclos cósmicos, Sí. en donde hay una serie de energías que también está moviendo nuestros propios ciclos y nuestras propias realidades. Sí. Y dentro de la información de los temas bíblicos, ¿no? que cuando vemos que todas las culturas de alguna forma saben de este conocimiento, encontré en la parte de la Biblia de Joel 2:28, en donde dice: y sucederá después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Es decir, esto está construido de una forma metafórica, pero es prácticamente lo que se ha hablado en este momento. Definitivamente, sí es lo que mencionaba hace un momento con respecto a Ken Wilber, que él hace 30 años o más nos advierte que los facultativos de la salud, psicólogos, gente dedicada a atender a personas en la parte psicológica, tendrían que estar preparados en aspectos de esta categoría, ¿no? Porque cada vez se está dando más este despliegue en base a que el conocimiento se está abriendo de una forma en donde tal vez haya más recepción, tal vez esos pensamientos que han sido creados últimamente, que se están abriendo ciertos conocimientos, digamos, esotéricos, como el de la cábala y otros más, pues van creando justamente estas realidades que nosotros estamos viviendo, ¿no? Todas las inquietudes de los psicólogos de los años 60, 50, de Jung, ¿no? Que habla del inconsciente colectivo, Sí, de Jung Freud, por ejemplo. todo lo que es los trabajos de Ouspensky, de Jodorowsky, toda esta gente inquieta, pues ha creado justamente, creo yo, ha dado como resultado que se abran estas ¿cómo le llamarían? Estas aperturas. Estos potenciales. Estos potenciales, ¿no? Sí. Y que ahora, bueno, ya cada vez haya más gente que recibe estos conocimientos según esta profecía bíblica, ¿no? Sí. Hay,
Explosiones solares que aceleran no nada más el tiempo, sino también la percepción de la realidad, donde estamos todos buscando cosas diferentes. La última fue en el 2003, pero la anterior a esa fue el 13 de marzo de 1989. Explosiones solares muy significativas. Si ustedes observan, desde ahí hubo una aceleración en la tecnología brutal. ¿No? Hubo como una percepción desde la moralidad, el cambio en la forma de vestir, en la aceptación de los divorcios, etcétera. O sea, hay cantidad de cosas enorme, ¿no? Y normalmente pasa cada 30 años. La última fue en 2003, hagan sus cuentas. Sí, Entonces, 2033 sería más o menos una fecha especial. Pero este tema, mira, este tema de los tiempos y este tema, incluso el tema bíblico, que yo no soy especialista para nada en el tema, pero me gusta mucho porque aterriza por completo y somos un país de tendencia religiosa católica, incluso y hablando de cómo reparar los potenciales en lo que el trabajo de Bert Hellinger, ¿no? En las constelaciones, en la Biblia dice, y tus pecados serán pagados 3, 4 generaciones después de ti. Seguro. Ahí está. Es decir, eso ahí está, ¿no? Entonces, realmente es muy claro que se sabe que estos potenciales no nada más es de, pues a mí ahorita nadie me ve, ¿no? Tengo a mi amante aquí escondida en este depa y nadie se va a enterar, por supuesto que no. 3, 4 generaciones después se va a seguir pagando, no nada más saber, sino afectar y pagar, ¿no? Entonces, estar reparando de verdad los potenciales, no nada más los nuestros, sino los de nuestros ancestros, es recomendable para este momento de nuestros tiempos, de verdad. Creo que ese sería como un mensaje que yo podría darles. Sí, definitivamente estamos en un tiempo en el que estamos viviendo pues los beneficios de esos pensadores que nos precedieron, y creo que nuestro trabajo ahora es realmente pues crear esta sociedad, como decía Jacobo Grinberg, y como dice un monje tibetano al cual admiro, Chögyam Trungpa, crear una sociedad iluminada. Y también es todo un proceso de ir trabajando con la personalidad y con el ego para poder llegar a tener una congruencia psicológica, vital, y al final poder ser seres auténticos que expresen justamente ese potencial de pensamiento, y que esto pueda de alguna forma influir sobre las próximas generaciones, ¿no? Que definitivamente, como decía, los niños ya de la actualidad, bueno, nos enseñan y nos beneficia estar con ellos porque traen otra onda, traen otra otra programación que no tenían programación. Nuestros abuelos, que no tenían nuestros bisabuelos, porque para ellos los potenciales eran diferentes. O sea, es real. Este ciclo, entonces. Es real que los niños, a partir que nacen de la última explosión del 2003 para acá, ellos tienen la pregunta y la respuesta y la que sigue, porque su potencial de verdad ya es diferente y nos están ayudando en este último proceso para limpiar pues todas estas cosas destructivas. Sí, eso está comprobado científicamente. Lo que emite el Sol central de la galaxia es plasma, ¿no? E incluso el detector, el telescopio Fermi pudo captar unas grandes burbujas que emanaban del centro de la galaxia, que eran de color violeta. Eso ya sucedió. Sí, claro. Pero todas esas tormentas geomagnéticas influyen que en las personas que nos estén escuchando y viendo en este en vivo, las personas que trabajan con el biomagnetismo, por ejemplo, ¿no? Que aparte de que cambian la parte del estado del pH, ¿no? A través del magnetismo, la acidez o la alcalinidad, no solamente se basa en esos cambios, sino también en las partes emocionales, ¿no? Con el magnetismo. Entonces, estas grandes tormentas geomagnéticas desde del 89, 2003 y las del 2012, todavía las que estuvieron muy fuertes, se estuvo estudiando que hay cambios y efectos en nuestra psique,
¿no? Hay esas aceleraciones. Entonces los niños o estas nuevas generaciones traen Seguro. esa información que viene desde la fuente, ¿no? Sí. Y en relación con lo que decías de esta profecía, bueno, pues estos tiempos están dando todas estas expresiones a otro nivel, ¿no? Un conocimiento directo, diría yo. Exactamente. que nos... Y hablando de expresión, como en este programa abordamos con toda la libertad, sin censura, porque somos disidentes, ¿no? Somos disidentes. Okay. Claro que sí. Porque lo que queremos es una sociedad enterada, que esté con la mayor parte de sus propias certezas, ¿no? Han escuchado aquí pues dos opiniones, dos especialistas, en donde cada uno en su área está aportando algo a la sociedad con este servicio, que es lo que yo le llamo espiritual, ¿no? Espiritualidad es igual a conciencia, y cuando hablamos de esa conciencia podemos desarrollar un aporte a la sociedad. Así es que algo que nos pudieras añadir ya en esta parte final, Julieta. Pues pienso que estar en un estado de gratitud constante ayuda a neutralizar los potenciales destructivos, ¿no? Si bien no puedo estar como, ay, tengo que tener pensamientos benevolentes y tengo que pagar ahorita la renta y no sé cómo va a alcanzar, es difícil, ¿no? Ponerte en ese estado. Pero dar gracias normalmente cuando hay alguna situación, desde que estoy viendo un árbol que está precioso, desde que amanezco en una cama que puede ser muy confortable, o que tengo cosas que me permiten vivir cómodamente en esta vida, o que agradezco ciertos estados, eso creo que ayuda a generar una realidad distinta. Pienso que el que una persona entienda que se puede realmente influir en el pasado a través de modificar parte de los patrones que tu árbol te ha heredado, pues es una cosa que tendríamos todos que hacer, y que conforme más personas lo sepan, pues es mucho más fácil que todos vayamos como arreglando ciertas cosas. Como en todo, pues nos encontramos también ante gente que es charlatana. Evidentemente a mí me ha llegado gente a decir pues cosas que no tienen que ver con una constelación, ¿no? De primero me tiró las cartas, bueno, pero y luego hicimos con no sé qué, y luego hicimos no sé cuál. Y a veces eso no aporta la función real, porque todo esto de verdad se desarrolló durante muchísimos años. O sea, el trabajo de Bert Hellinger fue de muchísimos años y su aportación fue muy importante, pero fue de muchísimos años, no se lo sacó de la manga. La psicología transgeneracional lleva más de 50 años y son psicólogos, psiquiatras, psicoanalistas que han aportado cada uno es su parte en el estudio del comportamiento humano y de esta parte que es inconsciente. Entonces, si nosotros entendemos que trabajar con uno mismo, tratar de entender cuando me pasa una situación, por qué me está pasando, por qué le pasa a toda mi familia, por qué me pasa constantemente, pero además, pues ya les pasó a ellos y luego yo ahora qué hago, sí tiene solución. Una, constelen, ¿no? O sea, sí es una buena idea. Conoce tu árbol genealógico. Y dos, date cuenta, o a partir de ahora hay que entender que tus pensamientos, tus creencias y tus emociones generan una realidad, y esa realidad tienes toda la libertad de cambiarla eligiendo realidades diferentes y entendiendo que el pensamiento de verdad desde la física cuántica genera creación, está ligado a una masa. Entonces, si yo me clavo pensando, mi marido me dejó, no puede ser, se fue con otra, 24/7, sigo generando la misma realidad, el mismo hoyo, y pues entonces disfrútenlo, ¿no? O sea, hay que entender que si yo me meto en esa línea de pensamiento y en esa línea emocional, voy a seguir generando una realidad destructiva. Entonces podemos trabajar con nosotros mismos, todo tiene que ver con nosotros mismos. No puedes esperar ni darle la responsabilidad a nadie más, ni decirle, cuando cambie mi mamá,
Cuando cambie mi esposo, bueno, cuando se vaya el presidente, estas cosas no, todo es en este momento, es yo aporto con mi creación de mis pensamientos, traigo un árbol genealógico atrás que me respalda, tratemos de saber qué árbol es el que estamos teniendo, de verdad abrazarlo con todas sus fuerzas para tratar de entender por qué los que están atrás tomaron las decisiones que tomaron y poder avanzar con esto en una paz y modificar tu realidad a través de tus pensamientos. Ese sería como mi mensaje Muchísimas para gracias. toda la audiencia. Y tienes una actividad este fin de semana. Y tengo Invítanos. una actividad, los invito voy a dar el taller del doble cuántico, es este sábado 19 de octubre, es de 10 de la mañana a 3 de la tarde en Coyoacán. Pues les doy mi teléfono, que es 55 20 50 33 41, o entren a mi página, que es www.julietaparra.com, o Julieta Parra Oficial en Facebook, ahí les puedo dar informes. Nuevamente tu número, por favor. 55 20 50 33 41. Muchísimas gracias. Gracias Julieta. a ti, Leo. Francisco, algo que nos agregues. Claro que sí. Bueno, yo quiero recordar que soy médico homeópata y es la columna vertebral de mi práctica profesional. Tengo la fortuna de practicar la homeopatía desde hace 37 años y hablar de homeopatía es hablar de energía. Es conectar con esta línea de pensamiento en la que cada medicamento representa verdaderamente, cualitativamente, una energía de la naturaleza. Y mi trabajo ha consistido en adecuar el medicamento más semejante al padecimiento del paciente. Y con la bendición, digo yo, de que los medicamentos homeopáticos tienden a equilibrar los estados anímicos, psicológicos, los traumas. He visto curaciones milagrosas de gente pues inconsolable o con odio, rencores, miedos, apatías, sufriendo una transformación, digo, es como un nuevo nacimiento. Cuando el medicamento homeopático está bien indicado, la experiencia es que el ser humano experimenta esa totalidad. Y lo otro, bueno, me sumo a la idea de Julieta, el agradecimiento. Realmente, sin esa actitud, pues no podemos ser congruentes con todo lo que estamos tratando de transmitir. Pero agregaría yo que lo más importante que les quiero transmitir es que se amen a ustedes mismos, es que nos amemos a nosotros mismos, en primerito lugar. Ese es el primer mandamiento. Si yo quiero amar a mi semejante, primero tengo que respetarme a mí. ¿Y cómo lo voy a hacer? Bueno, pues atenuando tanta ignorancia, atendiendo mi estado de salud, yendo a un taller de constelaciones familiares, trabajando tu parte emocional, tu parte psicológica, haciendo ejercicio, comiendo saludablemente, emitiendo buenos pensamientos. Pero primero, para poder amar al prójimo, al que está cerca de mí, primero tengo que estar bien yo. Y eso no es egoísmo, eso realmente es lo primerito que hay que hacer. Es amor. Exactamente. Alejandro Soto te pregunta dónde te pueden localizar, Francisco. Claro que sí, les doy mi teléfono, es el 55 33 33 1709 y en el Facebook Francisco Carballo. Tengo talleres de constelaciones en noviembre y consulta homeopática todos los días en el Pedregal, en la calle de Nubes Norte 141. Nuevamente tu teléfono, por favor. 55 33 33 1709. Muchísimas gracias. Con mucho gusto. Y Leo. les agradezco. No, al contrario, Leo. Muchísimas gracias, Gracias a ti. por este aporte. Gracias. Porque es muy necesario tener la información. Ya estamos en un momento de total apertura. Ya hay muchas personas que nos preguntan ¿a quién nos acercamos? ¿A quién nos acercamos? Pues aquí tienen en el programa a todos los especialistas en lo que ustedes nos han pedido. Bueno, ya han escuchado todo este gran tema que nos va a ayudar sobre todo
a desarrollarnos en ese plano de la conciencia y en ese plano de la conciencia poder afectar pues las múltiples realidades que vamos creando en nuestra presencia. Muchísimas gracias. Gracias a Gracias, ti, Leo. Argelio. Gracias. Y Mucho que gusto. sea pues también una de muchas que ustedes Con nos mucho puedan gusto. acompañar. Con gusto, claro que sí. Gracias. Muchísimas gracias. Vamos a tener actividades este fin de semana en Tepoztlán. Todos estos eventos que estamos realizando de salidas van a estar aquí en la página de Enigmas 360 grados o en Viajes en Conciencia. Nos vemos la próxima semana. Agradecemos a Jesús Perseo Becerra, ¿no? Que Sí, el gran Perseo, hombre. nuestro productor Seguro. de los Estados Unidos. Ajá. Mauricio Sánchez Arquiz, aquí nuestro productor, coordinador de Vive Radio. Lucy, Lalo, todo el equipo de Vive Radio, muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima emisión y recuerden que estamos enfrentando una nueva realidad de información. Hasta la próxima. Hasta luego.